El encuentro que sostuvieron los representantes de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, en la cual llegaron a un acuerdo sobre el texto de una resolución, según la cual el régimen de Bashar al-Assad en Siria entregaría las armas químicas o las pondría bajo supervisión internacional, a cambio de lo cual podría someterse a una serie de consecuencias graves. No se va a hablar exactamente del uso de la fuerza, porque eso tendría que aprobarlo también Rusia, o Rusia podría vetar una resolución que contuviera el derecho a usar la fuerza por parte de la comunidad internacional. De todas maneras, los inspectores de la comunidad de los demás países van a llegar a Siria el próximo lunes para empezar a analizar el arsenal químico de Bashar el-Assad. Tiene esto pinta de que se va a arreglar la situación, sobre todo en un conflicto donde ha habido, atención, 100.000 muertos, que según Naciones Unidas está considerado el peor desastre de desplazados en los últimos tiempos y que ha desangrado financieramente al país. Bueno, sí, es una gran posibilidad. Esta resolución del Consejo de Seguridad era el paso que se requería para darle fuerza legal al acuerdo que Estados Unidos consiguió con Rusia hace 15 días, que firmaron los ministros Kerry y Lavrov en Ginebra hace 15 días para eliminar el arsenal químico de Siria. Y por tanto es un gran paso, y todo indica que efectivamente Rusia es serio en su voluntad de desarmar al régimen sirio, y que el presidente sirio, Assad, también es serio en su disposición a entregar su arsenal químico. Así es que todo indica que eso va a ir marchando. No va a ser tan sencillo luego su ejecución. Hay que tener en cuenta que en Siria hay una guerra en marcha. Para los inspectores va a ser difícil moverse en un territorio que está en guerra. Es posible que encuentren algunas resistencias del ejército sirio que no quiera colaborar tanto como oficialmente se ha dicho, y es posible que encuentren también resistencias de parte de los rebeldes, para los que esta operación no es una buena operación. Los rebeldes, recordemos, no están haciendo esta guerra para que Assad no tenga armas químicas. La guerra es para derrocar a Assad. Y Assad, con este acuerdo, se queda en el poder, quizás sin armas químicas, pero permanece en el poder. Por lo tanto, los rebeldes no tienen gran cosa que ganar con el trabajo que van a hacer los inspectores de la ONU. Además, desde el punto de vista político y estratégico, este acuerdo le da a Rusia un papel crucial en la crisis. Es el garante del acuerdo. Incluso Rusia ha ofrecido mandar soldados a Siria para proteger a los inspectores, lo que aún le daría más poder. Y por tanto, quedan algunos interrogantes por resolver, que vamos a ir resolviendo en los próximos días, pero en conjunto, digamos que el paso que se ha dado en el Consejo de Seguridad es positivo, claro. Se volvió Putin entonces en el gran rey de la paz, en el hombre imprescindible en este mundo para hacer la paz. ¿Llegó El Salvador? No sé si tanto, pero sí me parece que lo que estamos viendo es otro aire, otro clima. Hasta hace una semana veníamos con ¿y cómo se sale de acá? ¿Y qué pasa? Y vemos que todas las semanas poco a poco se va dando un paso más en un esquema que hace 15 días no sonaba muy claro. Tampoco esté, como dice Antonio, tampoco es que esté tan claro ahora, pero por lo menos subsiste y se mantiene. Sí es verdad, y lo venimos marcando en esta mesa, que Rusia se está convirtiendo en el agente. El mundo ha cambiado y lo que estamos viendo todos los días es la constatación de ese cambio. Tenemos un presidente norteamericano que no le gusta la guerra y además no está en condiciones de hacerla. Esta es la realidad, no la puede hacer. Rusia lo sabe y estamos viendo la cristalización de esa nueva realidad. Y es, Rusia pasa a ser un agente, un actor mucho más importante en esta crisis y que manda bastante, manda mucho diría yo, en la zona de Medio Oriente. Lo que dice, lo que marcaba recién Antonio, yo no creo que se llegue a esto, pero si de verdad llega a ser el garante con tropa del acuerdo por las armas nucleares en Siria, Rusia,
poniendo sus soldados en Siria. Yo no creo que lleguemos a eso, pero sí sería una maniobra interesante de ver en este mundo de distensión y de diálogo que estamos viendo, y de desconfianza, porque el canciller ruso, que se iba a ir de Nueva York, hoy se terminaba, no se mueve de Nueva York hasta que esté votada la resolución, no sea cosa que nadie le cambie una coma. Es impresionante lo que cuesta, lo trabajoso que son estos gestos de confianza. Te confío, pero no me muevo hasta haberlo aprobado, ¿no? Y se quedó Bashar al-Assad en el poder. Sí, una dictadura familiar que lleva 40 años. En un esquema que yo creo que era el único acuerdo posible, por cierto, porque, a ver, y era el único acuerdo posible que le ha permitido a Obama salir del laberinto sirio, porque el propio presidente reconoció en su mensaje que el concepto mismo de Estados Unidos como imperio había perdido ya vigencia, ¿no? Entonces yo creo que este acuerdo que se ha alcanzado es el único acuerdo posible. Y es un acuerdo posible que, primero, como tú dices, no contempla la salida del poder de Bashar al-Assad, y además va a seguir librándose una guerra de baja intensidad, ¿no? Y habrá que ver no solamente el resultado de la votación de esta resolución, sino de una posible nueva votación en caso de nueva resolución en caso de que Siria no cumpla con lo pactado. De tal suerte que yo creo que estamos ante un acuerdo que era el único posible para Estados Unidos para escapar de esa trampa. Y yo francamente creo que lo que han dado a cambio el régimen sirio es francamente poco. Porque el arsenal de armamento químico, siendo horroroso, pues no desarma a este régimen que ha sido criminal, que ha sido genocida. Con su propia gente no ha recibido ningún tipo de sanción o castigo. Así es que yo creo que le ha salido muy barato al régimen de señor Assad y se mantendrá en el poder. Sin duda, los grandes ganadores de todo este episodio, políticamente hablando, desde luego los primeros ganadores, no solamente políticamente, serán los ciudadanos sirios, los civiles, porque mientras más pronto termine la guerra, mejor. Pero políticamente hablando, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha sido el gran ganador. Quizá Bashar al-Assad, el dictador sirio, también, porque se va a quedar ahí. Posiblemente Barack Obama también, porque no tiene que librar otra guerra, pero no sale tan victorioso como los otros. Bueno, a ese le agregaría el triunfo de la ONU. De ser posible este acuerdo, volvería las Naciones Unidas, que ha sido tan criticada en esta semana, a cobrar una relevancia y una contundencia mundial que en este momento le hace falta. Obama sería triunfador en la medida más de lo que ha evitado que de lo que ha hecho. Lo que pasa es que en la medida en que se llega o se parece llegar a un acuerdo entre la comunidad internacional sobre el uso de armas químicas en Siria, la situación en Siria se agrava. Ayer justamente se anunció que 11 grupos rebeldes sirios se han fracturado y se dividieron de lo que era el exilio sirio moderado que estaba buscando un cambio de régimen y una democracia, y se aliaron más bien como grupos islamistas radicales. Entonces, las 100.000 personas que han muerto en el conflicto sirio no se murieron por armas químicas, o sea que esto es apenas un pedazo del conflicto que se está intentando resolver, pero al interior del país sigue la situación muy complicada, y creo que va a ser muy difícil ese desarme en medio de un fuego cruzado. Yo creo que si esta resolución no se acompaña de un acuerdo para celebrar una conferencia de paz en Ginebra, o alguna fórmula que acabe con el conflicto, realmente esto es una victoria bastante pírrica, y en el fondo es una derrota para los rebeldes. Como decía Moni, de los más de 100.000 muertos en la guerra civil siria, solo 1.500 han sido muertos con armas químicas. Los rebeldes en este momento no van a tener, si no hay un avance hacia un acuerdo de paz, los rebeldes no van a tener ningún estímulo en facilitar el trabajo de los inspectores, ni en facilitar que este acuerdo se aplique. Al contrario, los rebeldes van a estar estimulados en apartarse de la comunidad internacional, en alejarse de Occidente y en pegarse a Al Qaeda.